Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, los pecados que, lamentablemente, se han vuelto comunes en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de pecado, a menudo pensamos en cosas terribles como el adulterio, el asesinato y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay otros pecados que también desagradan a Dios y que, por volverse frecuentes, acaban por no recibir la debida atención. Reflexionemos en lo que nos dice la Biblia en 1 Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Necesitamos entender que todo pecado es malo, ya que nos aleja de la presencia de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. Reconocer nuestros errores y arrepentirnos de ellos es fundamental para una verdadera vida cristiana. Hoy quiero compartir contigo 4 pecados muy comunes que desagradan profundamente al Señor. Pero antes de empezar te pido que dejes un me gusta y te suscribas al canal para recibir todos los nuevos vídeos que publico. Vamos allá, el primer pecado es la mentira. El rey Salomón escribió en Proverbios 12 y 22, el Señor aborrece los labios mentirosos, pero se deleita en los que hablan la verdad. A veces pensamos que una mentirita aquí, otra allá, no importa mucho. Decimos una mentira en el trabajo, le ocultamos algo a nuestro cónyuge, engañamos a un amigo. Y así sucesivamente. Sin embargo, mentir es algo terrible. Destruye relaciones, provoca injusticias y puede incluso provocar la muerte. Esto es exactamente lo que les pasó a Ananías y Safira, como leemos en Hechos 5, 1-11. La historia de Ananías y Safira. Ananías y Safira eran miembros de la iglesia primitiva y decidieron vender un terreno que poseían para donar el dinero a la comunidad. Sin embargo, se quedaron con parte del valor y le mintieron a Peter. El Señor reveló la mentira al apóstol Pedro, y el precio pagado por ello fue muy alto. Pedro confrontó a Ananías y le dijo, Ananías, ¿cómo permitiste que Satanás llenara tanto tu corazón que mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero que recibiste por la propiedad? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó y murió. Poco después, Safira también mintió sobre el dinero y corrió la misma suerte. Tenga en cuenta que Ananías y Safira no murieron porque se quedaron con parte del precio de venta. Lo que desagradó al Señor fue la mentira. Una mentira, por pequeña que parezca, es peligrosa y destructiva. Entonces, abandonemos este pecado lo antes posible, porque el Señor odia los labios mentirosos. Elijamos a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El segundo pecado del que quiero hablarles hoy es el pecado del egoísmo. Empecemos reflexionando sobre un pasaje bíblico muy significativo. En 1 Juan 3, 17-18 leemos, si alguno tiene recursos materiales y ve a su hermano en necesidad y no se compadece de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni de boca, sino de hecho y en verdad. En medio del ajetreo de la vida, es fácil caer en el pecado del egoísmo. Nos preocupamos tanto por nuestros propios problemas que terminamos olvidándonos de aquellos que están indefensos y necesitan nuestra ayuda. Muchas veces pensamos, esa persona de ahí está sufriendo, pero ese no es mi problema, alguien vendrá y ayudará. Sin embargo, esta actitud desagrada mucho a Dios. De nada sirve decir que somos cristianos si no ponemos en práctica las enseñanzas de Cristo. Jesús nos enseña sobre el verdadero amor por los demás a través de la parábola del buen samaritano, que encontramos en Lucas 10. Recordemos juntos esta historia. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos, dejándolo gravemente herido. Un sacerdote y un levita, ambos religiosos y conocedores de la palabra de Dios, pasaron junto a él, pero no hicieron nada para ayudarlo. Desviaron el camino y lo dejaron allí, sufriendo. Entonces un samaritano, a quien los judíos consideraban inferior e indigno, pasó por el mismo camino. Cuando vio al herido, sintió pena por él e hizo todo lo que pudo para ayudarlo. Jesús usó esta parábola para criticar el egoísmo que muchas veces existe en los corazones de los creyentes. El sacerdote y el levita, conociendo los mandamientos de Dios, especialmente el de amar al prójimo, tenían la obligación de ayudar al herido. Sin embargo, ignoraron el hecho, desviaron su camino y dejaron al pobre en agonía. Esta actitud demostró que no tenían una verdadera relación con Dios y mucho menos con su prójimo. Eran falsos e hipócritas. Queridos, necesitamos reflexionar sobre nuestras acciones.
No podemos resolver todos los problemas del mundo, pero lo menos que podemos hacer, como cristianos, es tener compasión por el dolor de los demás. El egoísmo es pecado porque demuestra la falta del amor de Dios en nuestros corazones. Esforcémonos por poner en práctica las enseñanzas de Cristo, ayudando a los necesitados, acercándonos a los necesitados y mostrando el verdadero amor de Dios a través de nuestras acciones. El tercero es el pecado y el pecado de la envidia. Hablemos muy clara y directamente, para que todos puedan entender y reflexionar sobre este tema tan serio. El peligro de la envidia. La envidia es un pecado muy común en nuestras vidas, pero que debemos evitar a toda costa. El apóstol Pablo nos advierte en Gálatas 5, 25-26, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos presuntuosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La envidia es un sentimiento que puede llevarnos a la ruina, ya que es el deseo de tener lo que otro tiene. Quienes sienten celos no pueden regocijarse con las bendiciones de los demás e incluso pueden llegar a odiar a alguien por codiciar lo que esa persona tiene. Reflexionemos sobre la historia de Saúl y David, que ilustra bien los peligros de la envidia. En 1 Samuel leemos acerca de una época en la que David regresa victorioso de una batalla contra los filisteos. Las mujeres de Israel salieron a celebrar con cantos y danzas, diciendo, Saúl mató a miles, y David a decenas de miles. Leamos juntos lo que narró el profeta Samuel, cuando los soldados regresaban a sus casas, después de que David había matado al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel para recibir al rey Saúl con cánticos y danzas, con panderos y música alegre, e instrumentos de 3 cuerdas. Mientras bailaban, las mujeres cantaban, Saúl mató a miles, y David a decenas de miles. Saúl se irritó mucho por este estribillo y, molesto, dijo, a David le atribuyeron decenas de miles, pero a mí solo miles, ¿qué más te falta sino el reino? Desde entonces, Saúl miró a David con envidia. En este pasaje vemos que la envidia de Saúl lo cegó espiritualmente. En lugar de regocijarse por la victoria del ejército de Israel y el reconocimiento de su propio éxito, solo podía ver la popularidad de David. Si la canción hubiera mencionado simplemente que Saúl había matado a miles, se habría sentido satisfecho, ya que eso era una gran hazaña en sí misma. Pero al compararse con David, se sintió disminuido e indignado. El problema del envidioso es que no se contenta con ser excelente en lo que hace, quiere ser el mejor y el más grande. Saúl, vencido por la envidia, comenzó a perseguir a David y a actuar según sus emociones, alejándose de Dios, y como resultado, destruyó su vida y su reino. Queridos hermanos, no permitáis que la envidia os cierre los ojos y os aleje de la presencia del Señor. Prefiere vivir y caminar por el Espíritu de Dios, ya que solo Él es capaz de alejarnos del pecado. En lugar de sentir celos, elige amar a las personas y regocijarte por sus logros. El cuarto pecado es el pecado de rebelión. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios por cosas pequeñas? No. Una oración sin respuesta o un sueño frustrado pueden llevarnos a murmurar y dudar del poder y la bondad del Señor. La rebelión es un pecado muy grave. El profeta Samuel comparó la rebelión con la brujería y dijo, la rebelión es como el pecado de la brujería, y la arrogancia como el mal de la idolatría. En el libro de Números 16 vemos un serio ejemplo de rebelión. Coré, Datán, Abiram y otros 250 pueblos se rebelaron contra Moisés. Esta revuelta fue, de hecho, una revuelta contra Dios mismo, ya que fue él quien eligió a Moisés para liderar al pueblo. Entonces Moisés oró y dijo a Coré, por la mañana el Señor mostrará quién es suyo y traerá al santo, al hombre que él escoja. Al día siguiente, Coré y los 250 hombres se presentaron en el tabernáculo con incensarios y comenzaron a quemar incienso, tarea que solo los sacerdotes podían realizar. Dios ordenó al pueblo que se alejara de los rebeldes, y de repente, la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán, Abiram y todos sus seguidores. Esto muestra la gravedad de la rebelión contra Dios. Nuestra rebelión diaria. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pensando que sabemos que es lo mejor? Esta actitud nos aleja de los caminos del Señor y nos pone en una posición peligrosa. La rebelión es una trampa mortal que solo trae problemas. Por lo tanto, busquemos siempre hacer la voluntad de Dios, porque así estaremos seguros. Estos fueron los 4 pecados que desagradan a Dios: la mentira, el egoísmo, la envidia y la rebelión. Si has estado practicando alguno de estos pecados, abandónalo lo antes posible. El Señor te ama mucho y quiere que vivas en comunión con Él. Pide perdón por tus errores y cree que solo Dios puede cambiar tu vida.
Espero que este mensaje haya tocado tu corazón. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Que Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo vídeo.